Muy buenas noches. Cae la economía colombiana. El DANE reveló hoy un frenazo en el tercer trimestre de este año. Nuestra economía registró un decrecimiento de 0.3, es decir, 0.3 negativo. Es una situación que no se veía en Colombia en este siglo, desde la pandemia del año 20. Nuestro invitado esta noche es el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANTIS. Doctor, muchas gracias por aceptar su invitación. Gracias, Yamit. ¿Qué le parece esta medición del crecimiento negativo que acaba de revelar el DANE? Bueno, Yamit, es definitivamente una mala noticia para Colombia. Cualquier país que decrezca, como nos pasó a nosotros en este trimestre, pues tiene una mala noticia. Es algo que se venía viendo en la economía, lo habíamos conversado inclusive usted y yo en una entrevista previa. La verdad es que el segundo trimestre del año no fue especialmente bueno. Tampoco recordará usted que solo crecimos el 0.7%. Nosotros en la ANDI habíamos venido diciendo desde el principio del año que si no hacíamos algo muy especial, Colombia no iba a crecer sino el 0.5 o el 1%, y cada vez estoy más convencido de nuestra proyección. Eso sigue siendo así. Y lo que pasa es que ya hoy en día tenemos hechos reales, concretos en diferentes sectores que nos están mostrando que los resultados ya están golpeando pues, a las industrias, a las empresas y a las familias colombianas. El ICE, doctor Bruce, que es el índice de seguimiento económico de economía, registró un crecimiento negativo también en septiembre. Claro. De -1. Claro, es que de alguna forma ese índice de seguimiento es otra forma de medir, digamos, el comportamiento de la economía, y efectivamente durante los últimos trimestres, de los últimos meses, perdón, y el último trimestre hemos tenido un comportamiento que no ha sido el mejor. Sí, pero es que una cosa es el trimestre de hasta septiembre, y otra cosa ya es negativo octubre, es decir, que sigue. De acuerdo, es que ese es el siguiente comentario, quizá me confundí porque entendí septiembre, pero el siguiente trimestre, claro que no pinta bien. Tenemos en este momento caídas, yo le mencionaba a usted en la entrevista que hicimos el domingo, tenemos caídas importantes en varios sectores. El sector automotriz está cayendo en ventas del 33%, vimos lo de caídas en ventas de construcción y de vivienda. No nos está pasando lo mismo en comercio. Tenemos, digamos, de alguna forma una caída en exportaciones importantes, también en importaciones, porque la economía, como está, digamos, un poco frenada, pues también las importaciones han caído. De verdad que tenemos en este momento muchas señales de alerta que, bueno, que al final del día lo que nos deberían decir es: tenemos que actuar, tenemos que hacer algo, tenemos que salir adelante. No nos podemos quedar solamente con las malas noticias, que al final yo creo que es un poco la tarea que tenemos todos. Depende, como se vea, doctor Bruce, por lo siguiente. ¿Qué es recesión? La recesión se entiende cuando hay 2 trimestres sucesivos de crecimiento negativo. Así es. Ya llevamos 1 hasta septiembre, y comenzó negativo el segundo trimestre, que es octubre. Así. Es decir, que si tenemos crecimiento negativo en noviembre y diciembre, vamos a entrar en una economía en recesión. Claro, sería muy malo. Y sería muy malo por muchas razones, pero además también la sensación y la señal, digamos, hacia las economías, la economía local y la economía extranjera internacional, de que Colombia pudiera estar cayendo en recesión, pues sería muy malo. Por eso hay que actuar. ¿Pero usted cree que estamos en un riesgo de recesión? Pues yo creo que sí existe, Yamit. Y yo creo que existe, pero tenemos que contrarrestarlo, tenemos que mitigarlo, tenemos que luchar contra él. No nos podemos dejar. Es decir, realmente la tarea nuestra, la de los empresarios, tiene que ser esa. El gobierno nos debería acompañar, y yo sí creo que tenemos que luchar contra eso. Porque es que una noticia de recesión no es buena para nadie, no es buena. Es decir, uno pudiera decir desde el punto de vista político, ¿le va mal a un gobierno si hay recesión? Sí, es verdad, pero es que le va mal al gobierno porque nos va mal a todos. De manera que eso no lo puede desear nadie. Pero es que, a ver, doctor Ruz, ayer, en un debate que hubo en las comisiones económicas del Senado, le pidieron al director de planeación y al señor ministro de Comercio que le transmitiera al presidente la gran inquietud que hay en el Senado de la República sobre la situación económica.
Así es. Y yo creo que al director de Planeación y al ministro de Comercio hay que oírlos, Sí. porque son grandes economistas y porque el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio, pero especialmente el Departamento Nacional de Planeación, es nuestro gran centro de pensamiento público del gobierno en temas económicos. Hay que oírlos, hay mucha gente buena ahí, hay mucha gente interesante, hay mucha gente que tiene mucha historia, que conoce mucho nuestra economía, y yo creo que hay que oírlos, y hay que oírlos más. Nosotros, por ejemplo, en las reformas, Yamil, hemos pedido en la laboral, en la pensional, en la de salud, hemos pedido que nos entreguen, que le muestren al país, que le muestren a los congresistas el estudio de impacto fiscal, por ejemplo, o el estudio de impacto general de cada una de esas reformas hecho por el Departamento Nacional de Planeación. Colombia tiene que hacer eso, tenemos que recuperar eso, y yo sí creo que hay que hacer un llamado para que ellos sean muy apoyados y sean muy oídos. Pero el asunto, el doctor Bruce, es que los senadores citantes al debate de ayer dijeron en el debate que el presidente Petro no... Bueno, el presidente lo conocemos y sabemos, digamos, de su aislamiento. Pues digamos como de su forma de pensar como eventualmente tan suya, y él ha tenido, digamos, como una doctrina y ha tenido una ideología que él ha querido implementar, pero nosotros, digamos, con mucho respeto le hemos dicho, hay muchas cosas que se pueden hacer distintos y no pongamos en peligro la economía, no pongamos en peligro el consumo, no pongamos en peligro, digamos, a los ciudadanos. Con una aclaración, Yamil, no es culpa toda del presidente, porque la verdad es que en todo caso la situación general no ha sido buena. El tema de tasas de interés, en eso hemos estado de acuerdo con el gobierno. Sí. Salimos con el ministro Bonilla, recordará usted, y el presidente de la Asobancaria a pedir que hubiera una reducción en tasas. La economía mundial en ciertos aspectos ha reducido su demanda. Pero bueno, con esa realidad uno tiene que actuar y uno tiene que generar, digamos, lo que nosotros denominamos o decimos como economistas, políticas contracíclicas, que están a cargo del gobierno nacional. El gobierno nacional debería ser el que las liderara. Pero entonces, doctor Luz, ¿qué hacer primero para reactivar la economía? Hay que hacer varias cosas, Yamil. Yo diría que hay que mirar como las causas. Tenemos la causa, digamos, por supuesto, de altos costos de capital. Y es verdad que efectivamente, digamos, una parte muy importante del consumo depende o se ha visto afectada por las altas tasas de interés. Claro que sí. De hecho, la demanda decrece en Colombia, fíjese usted, a precios constantes en el último trimestre, cerca de 6.8%. Es decir, efectivamente la política monetaria, tasas de interés, está bajando la demanda, sí. También es cierto que la demanda está profundamente afectada por la reforma tributaria del año pasado, Yamil. La reforma tributaria del año pasado trasladó una gran cantidad de recursos al Estado, que el Estado además no ha tenido la capacidad de volver recursos productivos. Y también, tercera razón, hemos visto que las herramientas de política contracíclica que dependen del gobierno deberían activarse y no están activas. ¿A qué me refiero? Mucho de lo que se puede hacer y se debería hacer en construcción y en vivienda, mucho de lo que se puede y se debería hacer en infraestructura, por supuesto, y por supuesto también lo que se puede hacer en otros sectores como el sector industrial, en donde tenemos, digamos, sin duda una afectación inmensa. Pero a ver, doctor Ross, lo absolutamente grave es que estamos en riesgo de una recesión. Sí. ¿Qué es recesión? No, una recesión es básicamente una economía que se reduce en tamaño. Usted tiene en un momento dado, en el caso de Colombia, digamos, alrededor de 1.300 billones de pesos es el tamaño del Producto Interno Bruto colombiano. Pues se reduce, es menos. Pero ¿qué pasa? Eso no es así de sencillo. Cuando se reduce, pues al final lo que tenemos es menos dinero para los 50 millones de colombianos, para nuestras actividades, para el Estado colombiano, que también recauda impuestos, por supuesto. Y tenemos además, por supuesto, una situación en la cual, por ejemplo, la inversión no es precisamente, o no encuentra precisamente el mejor sitio para realizar, digamos, sus nuevos proyectos. Entonces no es bueno. Y la recesión es como realmente uno de esos grandes fantasmas que tiene la economía en los cuales uno no quiere caer. En Colombia además tenemos, ojo Yamit, que tenemos, y no se nos puede olvidar, la combinación con inflación. Es decir, eso que ese sí es la peor de las palabras y el peor de los términos en términos de economía, que es la estanflación, que es el estancamiento con inflación.
pues no tenemos que evitar a toda costa caer allí. Y esta inflación Sí, señor. es el riesgo que estamos corriendo. Estamos corriendo ese riesgo y tenemos que contrarrestarlo. No hay la menor duda. Y lo tenemos que hacer entre todos. Y uno debería tener en este momento muchos incentivos, por ejemplo, para que los empresarios produjeran cosas, para que invirtieran, para que los emprendedores lo hicieran. Ojalá también que los consumidores consumieran. Y en eso tenemos una diferencia con Banco de la República, lo sabemos, porque el Banco de la República claramente, digamos, ha tomado la decisión de tratar de reducir la demanda y lo ha logrado. Pero también la demanda ha caído por otras razones. Pero han frenado el crecimiento. Lo han frenado y lo han frenado durísimo. Ahora, el otro enredo ahí, doctor Bruce, es que si se levanta esa talanquera al crecimiento, que es el freno a las tasas de interés, no el freno, la medida de control, habrá una fuga de capitales a Estados Unidos. Bueno, eso y es muy importante que tengamos exactamente la sensación, y para eso el Banco de la República tiene que estar haciendo un seguimiento muy permanente, porque para lo que sí sirven las altas tasas de interés es para evitar la fuga de capitales, o por lo menos para atraer, ¿cierto? Para eso sí, pero lo cierto es que llega un momento en que usted no puede hacer eso a costa de que la economía no crezca. No hemos tenido un efecto que es sorprendente, para serle franco, que es el efecto sobre el empleo. Porque uno siempre se puede preguntar, ¿y cómo así que la economía está decreciendo pero el empleo sigue? Bueno, hay un rezago que todavía afortunadamente no se ha reflejado en el nivel de empleo, pero que no nos debería sorprender. Estamos en 10 puntos. ¿Sabes? Que no es poco, ¿ves? Que no es poco, ¿eh? Y luego, pero no sería extraño que en los próximos meses eventualmente tuviéramos ese reflejo ya sobre el empleo también. Ahora, según el DANE, el doctor Ruz, el decrecimiento del trimestre se presentó en construcción, Sí. en industrias, en manufacturas, en transporte y en almacenamiento. Mejor dicho, en todo. Y en comercio. Porque el comercio también tiene una caída del 3.6%, Y en comercio, sí, que sí. es importante. Y fíjese usted, la que más decrece y donde hay la mayor contracción es en construcción, que es el 8%. Entonces, ¿cuál es la situación del comercio? Entonces, doctor Ruz, situación del comercio. Y el comercio, Yamil, es una función directa, digamos, de la demanda, porque pues evidentemente los comerciantes le ponen a usted en el mercado, digamos, lo que usted compre. Y tenemos ahí una caída del 3.5%. Ese 3.5% es bastante, esa es la caída del trimestre, es la caída del tercer trimestre. Quizá le puedo decir que los otros dos sectores que decrecen mucho son industria, con el 6.2%, y comercio y construcción, como le estaba diciendo, y vivienda, que incluye también infraestructura y demás, con 8%. Construcción negativo 8%. 8%. Es el sector más golpeado, ¿no? Es el sector más golpeado, es un sector que tiene además dos componentes, tiene la construcción de obras públicas, también infraestructura y demás, y tiene, por supuesto, que eso es muy importante lo que está diciendo, y tiene además, por supuesto, la construcción de vivienda y demás. Tiene un efecto muy fuerte y es el hecho de que es uno de los mayores generadores de empleo. Entonces, esa caída, evidentemente, pues nos termina afectando el empleo y la demanda. Y la industria manufacturera, Sí. Crecimiento negativo También. del 6.2%. 6.2%, que está afectada por dos factores, la caída en la demanda, ¿cierto? Y también, Yamil, evidentemente por el hecho de que no estamos exportando. No estamos en este momento, digamos, teniendo altos niveles de exportación. Sectores que crecen, por ejemplo, crece el sector agropecuario. No, pues miren, decrecen transporte, almacenamiento, negativo 3.5%. Así es. Comunicaciones, negativo 1.2%. Así es. Actividades profesionales, pues medicina, derecho, ingeniería, etcétera, negativo 0.8%. Es decir, todo el país derrumbado. Sí, así es. Pero, Yamil, yo le diría, eso es cierto. La pregunta al final es, bueno, ¿y cómo lo contrarrestamos? ¿Qué hacemos? Porque es que yo digo que la noticia mala ya la recibimos y la tarea después de recibir la noticia mala es, bueno, reaccionar. Todos en este momento deberíamos y tenemos que estar volcados a tratar de contrarrestar esa noticia. Tenemos, por supuesto, digamos, en este momento cosas por hacer. Yo le diría, hay que activar definitivamente la infraestructura en forma inmediata. Tenemos que recuperar el dinamismo de la construcción. Ojalá dentro del dinamismo de la construcción logremos recuperar los niveles de vivienda BIS y vivienda de interés social que teníamos hace un año y medio. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer, un ejercicio para nosotros importantísimo.
Sobre el sector manufacturero, doctor Bruce, el DANE explica que una menor demanda fue la que tuvo que ver con la hilatura, que cayó en un 19.7%. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Eso es básicamente la demanda, digamos, por hilos y tejidos, digamos, que son los que sirven hilos para y tejidos. que son los que sirven Pero eventualmente. 19.7 es altísimo. Es un montón, eso es muchísimo, pero tenemos sectores que han caído más. Por ejemplo, la inversión, digamos, en capital fijo ha caído durante el año el 11% y tenemos el menor nivel de inversión de hace mucho tiempo, pero también tenemos una caída, digamos, de año, no se compara, digamos, el año con el trimestre con el trimestre anterior, una caída del 33%. Tenemos varias cifras que en este momento deberían llamar la atención. Pero fundamentalmente, doctor Bruce, todo esto se debe a que ha caído la demanda. Se debe a varias cosas. Sí, se debe a que ha caído la demanda, muy importante, digamos, y la demanda ha caído por varias razones. Le decía yo a usted el tema de los intereses, sin duda alguna, el tema también, por supuesto, el efecto de la reforma tributaria, el tema de la demanda internacional y nuestra capacidad de exportación, y también la demanda derivada de la actividad económica que no se está dando, por ejemplo, por nuevas obras de infraestructura y nueva actividad en construcción, vivienda, que para nosotros es importantísimo, para Colombia siempre lo ha sido, y uno no, digamos que ese sector no lo puede abandonar. Teresita, la economía puede ir peor. Ayer el señor ministro de Hacienda decía que el servicio de la deuda externa, el solo servicio, vale más que todo el presupuesto de inversión. Así es, está en cerca de 90 billones de pesos y eso es bastante más que el presupuesto de inversión. Pero fíjese una cosa, Yamil, hay una variable que parece una variable muy abstracta en la cual hay que trabajar. Y para eso, digamos, el liderazgo del gobierno es muy importante, que es la variable confianza. Y le estoy hablando de la confianza hacia quién, la confianza hacia los mercados locales, la confianza del consumidor, la confianza del comerciante, la confianza del industrial. Esas confianzas son todas importantes porque son las que determinan cosas que le valen al gobierno. Y le voy a poner un ejemplo. Colombia ha tenido un incremento importantísimo en la prima de riesgo de sus bonos, es decir, lo que nos cobran los mercados internacionales comparado con lo que le cobran a los papeles norteamericanos. Hemos tenido un incremento de cerca de 2%, 200 puntos básicos. Bueno, pues eso va directamente a ese rubro que usted acaba de mencionar, al rubro de servicio de la deuda. Sobre el saldo total de lo que Colombia debe, pagamos hoy en día 2% más porque tenemos un incremento en el spread, que es el margen, digamos, por encima de los bonos del Tesoro americano. Es el castigo. Es el castigo, sin duda alguna. Debería ser del mayor interés siempre del gobierno nacional, del país o de las empresas, pero en este caso el gobierno nacional que toma el crédito, tratar de que ese spread sea mínimo. Colombia llegó a tener spreads inferiores a 200 puntos básicos. Hoy en día están en cerca de 400 puntos básicos. Entonces, por ejemplo, esa realidad ha hecho que la deuda colombiana valga mucho más y que por eso el ministro de Hacienda tiene razón, entre otras razones, estamos pagando un servicio de la deuda significativamente mayor. Luego, perdón, solamente para redondearle este pedazo, Yamil, luego la confianza es el principal determinante de la inversión. Nos tenemos que preguntar por qué ha caído tanto la inversión en Colombia y cuánto ha caído. Sí, ha sido un descenso brutal. Ha tenido un descenso muy grande, tenemos un gráfico, además que, entre otras cosas, Fedesarrollo también redibujó alrededor de inversión, que nos muestra cómo en este trimestre tenemos una caída del 11%. Aquí está el registro gráfico de la caída de la inversión. Así es, en este tercer trimestre una caída del 11%, en el segundo una caída del 7.7% y en el primero habíamos tenido una caída del 0.9%. Y en esa gráfica se puede ver, digamos, cómo tenemos realmente una reducción muy importante en la inversión que se está haciendo en Colombia. Es verdad que hay proyectos que todavía se hacen, es verdad que hay compañías que todavía hacen inversión, algunas lo necesitan, pero tenemos, por ejemplo, sectores muy golpeados, por supuesto el sector de minería, petróleo, el sector salud. Las inversiones en salud están detenidas y hay que hacer todo lo posible para que eso se contrarreste. ¿Y qué hacer, doctor Bruce, con las elevadas tasas de interés para los créditos?
Sí, bueno, esa sí que es una función, digamos, que depende directamente de la decisión del Banco de la República y la política monetaria. Ahí hemos tenido una diferencia, ahí tenemos nos identificamos con el gobierno y tenemos una diferencia con el banco por una razón que yo he explicado en varias ocasiones, y es esta inflación que tenemos no es una inflación de demanda, es decir, no es que nosotros tengamos un crecimiento absurdo de la demanda, por el contrario, tenemos una contracción de la demanda que ya es del 6.8%. Por lo tanto, esa medida no nos va a bajar la inflación y en cambio sí nos está afectando muchísimo el consumo y la actividad económica. Si usted le pregunta a un hogar colombiano por su crédito hipotecario o le pregunta a un hogar colombiano por la tasa de su tarjeta de crédito, le va a decir que está muy, muy alta. Entonces la gente prefiere no gastar porque no tiene cómo pagar eso. Por encima del 30. En algunos casos. Sí. El DANE no solamente reveló el decrecimiento del último trimestre, sino el decrecimiento del año. Ese es del índice de seguimiento económico. Positivo, pero uno. Exactamente. Y después ya vino el derrumbe. Bueno, ese sí. Y luego, entonces, la probabilidad de que estemos realmente entre 0,5 y 1, que es lo que le comentaba yo, que era nuestra proyección, pues todavía, y le digo que de verdad, infortunadamente, uno no quiere tener razón en estas predicciones. Infortunadamente está en ese nivel. Y eso para una sociedad como Colombia, que crece demográficamente a más del 1.5%, para todos los efectos significa que no estamos produciendo nuevo producto, nuevo valor para la nueva población. Y otro asunto, doctor Bruce, es este. El presidente Petro envió una directiva presidencial ayer pidiéndole a sus ministros que inviertan. Eso me parece bien. A mí me parece, es decir, la decisión del presidente o la decisión del gobierno de que efectivamente el gobierno sea un activador keynesiano, es un activador de la economía, es justamente lo que hay que hacer. Eso es parte de las políticas contracíclicas. Pues es que la inversión del Estado está en un 34%. Sí, la ejecución está muy baja. Muy baja. La ejecución está muy baja, hay que ejecutar, y parte de lo que dice y la explicación que dio hoy Hacienda alrededor de eso en particular era que lo que ellos estaban buscando, y yo con eso estaría de acuerdo, es que efectivamente el dinero se gaste y que no se vaya a quedar al final del año en fiducias que eventualmente pareciera que la plata fue ejecutada, pero no fue gastada. O sea, realmente se mandó a otra entidad, sale de esta entidad. Que es donde está. Claro, exactamente. Entonces yo con eso, pues digamos, si esa es la intención, yo con esa intención estoy de acuerdo, claro. No, pero no es intención, es una directiva ya del presidente. Bueno, pero es que tiene que ejecutarla, Yamit, entonces esperemos que lo ejecuten. Pero digamos, esa es una primera parte de la solución. Sí, esa es una de las medidas, de las varias medidas que se deberían hacer. Mira, vea, Yamit, hay más de 30 proyectos de infraestructura que están estructurados en este momento que pudieran salir a ejecución. Por ejemplo, el caso inclusive del metro, déjeme hablarle de eso. Uno en el metro, lo único que quiere en este momento es que el metro se ejecute lo más rápido posible. Sería un gran error desde el punto de vista de política económica en este momento, por ejemplo, poner al metro a esperar decisiones o a esperar otras discusiones. No, el metro se tiene que ejecutar. Parte de lo que mueve la economía es justamente la infraestructura. Entonces, ahí hay una posibilidad que no se puede perder. Y yo diría, sigamos discutiendo sobre más proyectos. Hubo una controversia durante este comienzo de semana. Sí. Doctor Bruce, entre usted y la señora ministra de Vivienda. ¿En qué consistió la confrontación? No, pues no fue ni siquiera una confrontación, usted sabe. Yo hice una entrevista con un periodista muy reputado, el doctor Yamid Amat, y donde yo estaba diciendo que efectivamente teníamos una afectación muy grande desde el punto de vista de la caída de la construcción. Usted recordará que son las cifras que el DANE está dando hoy en día. La ministra pues, me contestó una carta pública, yo diría que un poquito en un tono destemplado, porque decía que eran mentiras y no sé qué, que a mí me parece que eso no hay lugar a esas cosas, y no gana uno nada realmente con ello. Que usted le dijo, dígame una mentira. Entonces yo le dije, pues claro, yo le dije, no son mentiras, son cifras. Dígame con cuál cifra no está de acuerdo y yo puedo equivocarme, por supuesto, pero yo creo que no estoy equivocado. Vamos a esperar las cifras del DANE del día miércoles. Y bueno, salieron las cifras del DANE el día miércoles. Y yo lo que creo es que el funcionario público en realidad, Yamil, lo que tiene que hacer es entender, digamos, dónde están las cosas buenas, dónde están las malas corregirlas y al final dar los resultados. Yo creo que al final eso es lo que hay que hacer. Bueno, mire, doctor Luz, desgraciadamente el tiempo por hoy se nos agotó. Pero yo quería preguntarle a usted por una cosa.
El director de planeación, que ha acertado en muchas cosas, ustedes desde el sector empresarial, ¿cómo ven que no le paren bolas? Pero yo soy para mañana. Ah, bueno. Por esta noche, muchas gracias. Yo creo que, bueno, yo le daré detalles, sí, pero lo dije un poco ahorita. Okay. Ya ustedes también de acuerdo con que esperen, por favor, hasta mañana para hablar sobre planeación y por ahora continúen aquí en Noticentro CM.